Buen día, mi nombre es Andrés Gregorio Peñuela Muñoz, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el video de hoy vamos a aprender a usar el software Console aplicado al análisis de campo eléctrico en cierta geometría. Inicialmente vamos a ayudarnos del asistente de modelo, vamos a seleccionar la dimensión 2D y vamos a agregar la física electrostática, que es la que nos va a ayudar en el análisis del campo eléctrico. Presionamos en añadir. A continuación vamos a seleccionar un estudio estacionario porque es el que nos interesa analizar. Hecho. Listo. Esperamos a que cargue. Bueno, inicialmente vamos a hacer alguna explicación pequeña. Bueno, este es nuestro entorno de console, donde podemos encontrar todas las ventanas que vamos a utilizar para realizar nuestro diseño. Inicialmente vamos a realizar unas pequeñas definiciones globales. Esto lo que nos permite es tener unos parámetros que vamos a usar desde el inicio y a lo largo de todo el documento. La ventaja de tener una definición global es que podemos hacer un cambio en este y este cambiará todos aquí en adelante en los que se haya usado. Entonces vamos a crear un B sub 0 y lo vamos a tener con un valor de 10 voltios. Importante poner la unidad entre paréntesis. Listo. Y agregamos una pequeña descripción. Tensión 0. Tensión 0. Listo. A continuación vamos a crear nuestro componente. Este componente será una esfera, la cual, como la estamos viendo en 2D, la podemos representar con un círculo. Entonces vamos a geometría, presionamos clic derecho y agregamos un círculo. Este le vamos a llamar círculo 1. Dejamos este nombre determinado. El radio del círculo va a ser 5 metros. Y aquí no tenemos que configurar nada más. En la posición nos solicita dónde queremos ubicarlo. Entonces vamos a decir que el centro del círculo va a estar ubicado en la posición 0,0. Listo, presionamos construir todos los objetos. Ahora, para poder analizar nuestro círculo tenemos que crear un entorno en el cual va a habitar este círculo. Por lo tanto vamos a crear un cuadrado de longitud de lado 10 metros y la posición va a ser en el centro, o sea, el centro del cuadrado va a estar ubicado en la posición 0.0. Presionamos a construir objetos. Creo que no nos quedó del tamaño adecuado, entonces vamos a reducir un poquito el tamaño del círculo y lo pondremos de 3 metros. Listo, construir. Perfecto, ya tenemos nuestra geometría construida. Una vez creada nuestra geometría vamos a agregar materiales. Entonces en la opción materiales vamos a presionar clic derecho, añadir material. Aquí vamos a buscar, se nos abrirá la librería de materiales de la cual Comsol tiene muchísimos materiales que podemos usar. En este caso vamos a la librería básica y vamos a agregar aire. Presionamos clic derecho y le damos agregar a componente. El otro material que vamos a usar en este caso va a ser cobre. Lo podemos encontrar en la librería ACDC como Cooper. Presionamos clic derecho, agregar a componente 1. Listo, entonces ahora debemos de seleccionar los dominios en los que va a hacer parte nuestro material. En este caso, como podemos ver, se nos agregan todos los dominios por defecto. Lo que vamos a hacer es limpiar la selección y seleccionar los dominios que vamos a utilizar. En el caso del aire va a ser todo el rectángulo. Entonces seleccionamos aquí y nos vamos a notar que se agrega el dominio 1. Aquí podemos observar en esta tabla las características del material, como por ejemplo la permitividad relativa, que tiene un valor de 1. Ahora vamos a agregar el cobre. Realizamos el mismo procedimiento, pero en este caso el cobre va a ser nuestra esfera. Desarrollamos nuestra esfera de cobre. Listo, ya tenemos hecho la parte de los materiales. Ahora vamos a agregar nuestra física y las características que esta contiene.
Para eso nos vamos a la opción de electrostática, presionamos clic derecho y vamos a agregar una terminal. La terminal es donde vamos a tener nuestra carga o nuestra tensión, que en este caso va a ser nuestra esfera. Entonces seleccionamos todos los bordes de nuestra esfera, ya que aquí es donde se va a acumular la carga. Y vamos a agregar en la opción, aquí podemos ver la ecuación con la que se va a analizar nuestro sistema. Aquí en la opción terminal vamos a cambiar carga por voltaje y vamos a agregar el voltaje que seleccionamos inicialmente, V sub 0. Listo, terminamos. Ahora debemos agregar una tierra para que nuestra solución tenga hacia dónde converger. En este caso vamos a seleccionar como tierra las esquinas de nuestro sistema, porque es un lugar o una zona donde sabemos que nuestra tensión será igual a 0. Las demás variables que se agregan se agregarán por defecto y no vamos a quitarlas, sino vamos a dejar estos valores por defecto. Listo. Ahora la malla. La malla va a ser como la forma en que se va a realizar nuestro análisis. En este caso la malla se hace como una división en figuras pequeñas, en figuras geométricas pequeñas, por medio de la cual va a realizar todo nuestro análisis del sistema. En este caso vamos a seleccionar una malla controlada por la física y vamos a agregar una malla fina. Listo, le presionamos construir todo y aquí se verá nuestra malla. Una vez definidos todos los materiales y toda nuestra geometría y la malla que vamos a usar, procedemos a la opción estudio. En estudio dejamos todas las configuraciones por defecto, con lo cual Console nos entregará un resultado por defecto cuando la ejecutemos. Entonces vamos a la opción estudio estacionario y presionamos en la opción calcular. Esperamos a que se calcule y obtenemos nuestro resultado. Por defecto Console nos muestra de resultado el potencial eléctrico. Como podemos ver en esta imagen, aquí se muestra el potencial eléctrico y las líneas equipotenciales. Como podemos ir observando, estas líneas van disminuyendo su valor de tensión a medida que se alejan de la fuente, que en este caso es nuestra esfera. Para visualizar de mejor manera nuestro resultado, vamos a ir a la pestaña resultados, acá arriba, y vamos a agregar un grupo de gráfico 2D. Este lo vamos a llamar campo eléctrico. Listo, en este vamos a crear, o más bien a observar los resultados que vamos a obtener de la variable campo eléctrico. Entonces presionamos en la opción gráfico y aquí vamos a agregar, presionamos clic derecho y vamos a agregar la opción que se llama superficie de flechas. Esta superficie de flechas nos va a indicar las líneas de campo eléctrico. Podemos cambiar de nombre, líneas de campo. Aquí en los datos vamos a seleccionar del precursor y en la expresión ya tenemos por defecto campo en X y campo en Y. Y agregamos la descripción, que será campo eléctrico. Aquí el título genera, Console nos genera un título automático. Posición de las flechas, aquí podemos ver los puntos que queremos y la cantidad, vamos a dejarlo por defecto. Y en longitud de la flecha vamos a poner normalizado, logarítmico. Listo, y vamos a darle en la opción gráfico. Aquí, como podemos ver, Console nos muestra las líneas de campo y su dirección. Vamos a ver que todas parten desde la fuente y van en dirección radial hacia ella. Aquí podemos observar un detalle muy importante, y es que como nosotros definimos que el borde de nuestra superficie sería la Tierra, podemos ver cómo las líneas de campo al llegar a la esquina comienzan a dirigirse hacia allá. Como se puede notar aquí, va en una dirección y se dirige directamente hacia allá. Esto pues es una aproximación que no es tan adecuada y que preferiblemente deberíamos cambiarla. Entonces para eso debemos hacer unos ciertos cambios en el dibujo.
Para así realizar este cambio vamos a dirigirnos a la pestaña de definiciones, vamos a presionar clic derecho y vamos a seleccionar dominio de elementos infinito. Pero antes de eso olvidé que debemos hacer otro paso. En la geometría vamos a seleccionar nuestro cuadrado y en la opción de capas vamos a agregar una capa de grosor 0.5 metros. 0.5 metros. Presionamos a construir todo y se nos agregó una capita aquí, pero queremos que quede en todas las esquinas, por lo tanto debemos seleccionar en esta opción cada una de las esquinas y damos a construir todo. Listo, ahora sí nos dirigimos a definiciones y dominio de elementos infinito. Aquí vamos a seleccionar los dominios que queremos que funcionen como elementos infinitos, que son estos de acá afuera. Listo, ya los tenemos seleccionados. Ahora podemos ir a la opción de electrostática y eliminar la terminal de tierra. Suprimir. Listo. Y nuevamente vamos a nuestro estudio y damos a actualizar solución. Hago un alto aquí porque olvidé hacer un par de cosas que son bastante importantes en el diseño. Aquí en la geometría, cuando hicimos el cuadrado con las capas extra, tenemos que no podemos dejar estas líneas así tan como separando nuestra figura, o sea, debemos recortarlas. Entonces para eso vamos a ir a la opción de geometría y vamos a la opción suprimir entidades. Listo, aquí vamos a seleccionar las entidades que nos están sobrando, por ejemplo esta y esta. Volvemos, ahora vamos a estas de acá, esta y esta, y así sucesivamente para todas las esquinas. Esta y esta. Esta y esta. Listo, y presionamos en construir todo. Listo. Ahora regresamos a nuestro dominio de elementos infinitos y nos aseguramos de seleccionar también el aire, que todos estos sean nuestros elementos infinitos. Listo, vamos a materiales porque tenemos que agregar todos los materiales a todos los contornos. En este caso nuestro contorno de afuera quedó sin materiales, entonces vamos a agregarlo. Listo. Creo que no es más. No. Listo. Ahora sí volvemos a nuestra... aquí ya está todo. Volvemos a nuestro estudio y le damos a actualizar solución. Y ahora vamos a ver las líneas de campo y efectivamente podemos notar que ya no van a converger hacia un punto, sino van a seguir hacia el infinito, como se nota en esta figura. Listo. El siguiente paso es analizar en una tabla el campo eléctrico y el potencial eléctrico, para lo cual vamos a realizar lo siguiente. Nos dirigimos a la pestaña de resultados, seleccionamos clic derecho, grupo gráfico de una dimensión. Aquí vamos a crear nuestro grupo gráfico y así lo dejamos tal cual como está, que es sobre el cual vamos a trabajar. Esto dejamos todas las opciones por defecto. Damos gráfico. Ahora vamos a resultados y vamos a crear una línea de corte en 2D. Esta línea de corte nos va a servir para definir una zona en la cual queremos estudiar nuestro nuestro campo. Entonces sobre la línea que creemos vamos a realizar el estudio. Entonces para este caso vamos a decir que el punto inicial va a ser 0.0, que será el medio, y el punto final va a ser 5 en X y 0 en Y. Le damos a gráfico y ahí vemos cómo nos construye la línea. Una vez tenemos la línea construida vamos a trabajar sobre ella. Entonces nos vamos a la opción grupo gráfico de una dimensión
seleccionamos acá estudio y colocamos la línea de corte que acabamos de crear. Entonces generamos un título automático. Ajustes de gráfico aún no hemos decidido que vamos a utilizar. Entonces vamos a hacer un gráfico lineal. Vamos a llamar a nuestro gráfico lineal como potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Listo, a continuación vamos a seleccionar el conjunto de datos. El conjunto de datos va a ser la línea de corte que acabamos de crear. Listo, información del eje. En la información del eje vamos a tenerla a ver el potencial eléctrico. Lo buscamos en electrostática, eléctrico, potencial eléctrico. Listo, se nos duplicó, entonces borramos uno de los dos y ya con este tenemos el potencial. Te agregamos la descripción al eje. Listo, en la información del eje X vamos a tomar como parámetro la longitud de arco. Es decir, que va a mostrarnos desde el inicio del arco hasta su final, como es el comportamiento del potencial. Y presionamos en la opción gráfico y como podemos ver, acá nos muestra que el potencial eléctrico inicialmente tiene este valor, que es el valor de nuestro potencial inicial, que como lo habíamos definido era 10 voltios, y que va disminuyendo a medida que se va alejando de la fuente, llegando hasta 0 cuando ya se llega al infinito o más allá del infinito. Listo, ahora vamos a observar el comportamiento del campo eléctrico. Para eso nos vamos a ir a la línea de corte y vamos a cambiar su longitud por 4. Listo, vamos a gráfico y pongámosle 4.5 para observar cómo vamos a analizar el campo hasta el límite de nuestro sistema. Listo, ahora vamos aquí a grupo de gráfico, agregamos gráfico lineal y lo llamamos campo eléctrico. Listo, ahora vamos a seleccionar la expresión. Entonces vamos a buscar acá en componente electrostática, eléctrico, campo eléctrico y seleccionamos el campo eléctrico en el componente X porque este es el que nos interesa analizar. Listo, aquí nos muestra la unidad del campo, le agregamos la descripción y ahora vamos al eje X. En el eje X vamos a escoger la longitud de arco para que este analice la línea que acabamos de crear. Listo, vamos a gráfico y como podemos observar el campo eléctrico va a ser 0 al interior de nuestra partícula, de nuestra esfera. Cuando llega al borde de la esfera llega a su valor máximo porque es allí donde tenemos el mayor nivel de tensión, y a medida que se va alejando va disminuyendo su magnitud. Listo. Bueno, ahora vamos a realizar nuevamente el mismo ejercicio, pero en este caso le vamos a agregar un aislante a nuestra partícula cargada, para lo cual nos dirigiremos inicialmente a definiciones globales y vamos a crear un nuevo parámetro que se va a llamar Q sub 0. Esto para ya no trabajar con una tensión sino con una carga. Entonces le vamos a poner 25 coulomb y le agregamos una descripción, carga 0. Listo, a continuación nos dirigimos a nuestro componente y vamos a crear un nuevo círculo. Entonces creamos un círculo vamos a llamarlo círculo interior y va a tener radio 1. Listo, este se va a ubicar en el centro de nuestro anterior círculo. Le damos construir todo, ya tenemos nuestro círculo construido. Vamos a dirigirnos a la opción de materiales y vamos a agregar el material del aislante. En este caso yo voy a agregar silicón. Agregar componente. Listo. La vamos a agregar en este espacio y el cobre va a ser el interior. Listo, nos aseguramos de que los demás materiales estén completos y vamos a la electrostática, nuestra física. Aquí la terminal va a ser la del interior y le vamos a asignar una carga Q sub 0. Carga Q sub 0.
que fue la que creamos con anterioridad. Listo, ahora vamos a la malla, construimos nuevamente la malla, igual que en el anterior caso, y vamos a nuestro estudio, actualizar solución. Inicialmente pues aquí vamos a ver prácticamente lo mismo, pero si nos fijamos bien en nuestro estudio, podemos observar, vamos a graficar el campo, el potencial eléctrico y deshabilitar el campo. Entonces aquí podemos ver, aquí podemos observar, era al revés, deshabilitar el comportamiento del campo eléctrico. Entonces inicialmente tenemos el mismo comportamiento que en la anterior ocasión. Cuando llega al extremo donde está la carga, este va a aumentar. Tiende a aumentar. Si va a subir, inicia en 0, va a subir hasta este punto, y aquí donde tenemos el material va a comenzar a disminuir. Una vez termina el material va a disminuir mucho más rápido. Esto debido a las características del material. Ahora vamos a mirar el potencial eléctrico. Y deshabilitamos el campo. Listo, el potencial eléctrico, sí podemos seguir notando que va a disminuir después de cierto punto. Listo. Bueno, ahora vamos a analizar el sistema con dos materiales. Para no alargar tanto el video, decidí hacerlo ya y mostrar lo que hice. Entonces aquí, inicialmente en la geometría agregué un nuevo círculo de radio 2, el cual va a ser este de aquí. Este nos va a ayudar a dividir los dos materiales y crear una frontera entre ellos. En las definiciones no agregué nada más. En materiales agregué cuarzo, agregué el cuarzo porque ya tenía la silicona. Entonces ahora la silicona va a ser parte de este espacio, y el cuarzo va a agregarse en el siguiente espacio. Listo, una vez agregados los dos materiales, dejamos la terminal con un valor de carga Q sub 0, que fue el que usamos anteriormente. Y vamos a la malla, construimos, y al estudio, actualizar solución. Listo, ahora nos dirigimos a las gráficas. Entonces queremos ver la gráfica del campo eléctrico, que es esta. Como podemos observar, el campo eléctrico tiene un comportamiento diferente en cada uno de los materiales. En este caso, como el primer material que se encuentra es el cuarzo, si no estoy mal. No, el primer material que encuentra es la silicona. Vemos que la permitividad relativa de la silicona es muy grande. Por lo tanto, al ser mayor, el campo va a ser más pequeño. En cambio, en el cuarzo, la permitividad relativa es más pequeña. Por eso podemos notar que cuando llega un material el campo es más pequeño, pero cuando llega al otro es un poco más grande que el anterior. Esto por la acción de la permitividad relativa. Y vamos a mirar el potencial eléctrico. Quitamos el campo, deshabilitamos el campo, y podemos ver cómo el potencial también se ve afectado en este caso. Vemos cómo cuando llega a un material diferente, este va cambiando su valor y su curva va cambiando su pendiente. Esto por las características de los materiales. Ahora vamos a distribuir los materiales de otra forma. En este caso el objetivo va a ser ver los materiales en una distribución diferente, la cual es la siguiente. Vamos a eliminar el círculo 3 y vamos a dividir la mitad de la figura con un material hacia arriba y de la mitad para abajo otro material. Entonces para esto tenemos que agregar una nueva figura que será un cuadrado. En realidad tendremos que agregar dos, y inicialmente con este vamos a poner base en la esquina y que su base empiece en x igual a menos 3 y y igual a 0.
con un lado de 2 metros. Vamos a construir los objetos y ya quedó. Lo mismo vamos a duplicar este cuadro, pero entonces ya no estará en menos 3 y 0, sino en 1 y 0. Listo. Ahora nos vamos a la opción suprimir entidades y vamos a quitar lo que no necesitamos. No, este y este. Listo, vamos a construir objetos y ya tenemos la geometría que necesitamos. Ahora vamos a los materiales. Nuevamente dejamos el aire como estaba, el cobre, y vamos a seleccionar cuarzo arriba y silicona abajo. Listo, nos interesa ver qué comportamiento van a tener. En electrostática dejamos todo como estaba y construimos. Estudio, actualizar solución. Listo. Ahora nos interesa hacer un cambio en el estudio. En este caso, para nuestra solución vamos a cambiar la línea de corte. Queremos una línea que nos recorra la esfera de lado a lado en dirección vertical. Para eso vamos a crear una nueva línea de corte que inicie en el punto X igual a 0 y Y igual a 3. Que vaya a terminar en el punto X igual a 0, Y igual a menos 3. Listo. Creamos esta línea. Listo. Y ahora vamos a nuestro grupo de gráfico, donde está, vamos a agregar nuevamente el grupo de gráfico, creo que lo había borrado, llamado campo eléctrico. Listo, vamos a seleccionar la línea de corte que acabamos de crear y vamos a seleccionar campo eléctrico. Como la dirección en la que se está moviendo nuestra línea es en el eje Y, entonces vamos a seleccionar campo en el eje Y. Listo, agregamos la descripción nuevamente y la longitud de arco. Y vamos a dar el gráfico. Aquí, como podemos notar, se ve el comportamiento que tiene el campo eléctrico en uno de los dos materiales. Inicialmente en este material, donde comenzamos desde el punto más lejano, y va aumentando el valor del campo porque aumenta la carga o sea, nos estamos acercando más a la carga, por eso está aumentando el campo. Después, cuando llegamos al punto donde está la carga, vemos que el campo es 0 y mientras la atravesamos. Cuando llegamos al otro material, vemos otra vez que el campo aumenta y comienza a disminuir a medida que se va alejando de este. Hasta aquí va el alcance del video y espero que sirva de mucho para aprender a manejar este software. Gracias.